El tema de hoy, desarrollo empresarial arquitectónico. ¿A qué nos enfrentamos los arquitectos en la actualidad? Es la pregunta que la organización del Rebuild 2024 nos ha lanzado para esta sesión. A ver cómo la respondemos. Hoy tenemos excelentes profesionales que saben bastante más que yo de todo esto y seguro nos pueden ilustrar muy bien esta hora y cuarto que tenemos para pasar un buen rato con el público presente. Os los presento. Juan Manuel Rojas Fernández, director del estudio Hombre de Piedra Arquitectos, doctor y profesor en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. En sus obras se presta especial atención a las sensaciones del cliente, integrando en el diseño los aspectos tecnológicos y medioambientales. Están especializados en la realización de arquitectura industrializada e innovadora desde hace más de 20 años. María Isabel Gavarró, doctora arquitecta especializada en la gestión y la estrategia empresarial enfocada al sector de la arquitectura, el diseño y la construcción. Es la responsable de negocio estratégico de PMMT Arquitectura, fundadora y directora del Master Degree in Architecture and Design Business Management de la School of Architecture UIC Barcelona. Yo soy Carlos Tejada, gerente de ACT Arquitecto Asesor, arquitecto desde el año 93. Acometo rápidamente la fase preliminar de cada proyecto y obtengo muy buenos resultados finales. Esto me da seguridad y confianza en mí mismo. Recibí el premio FAT de interiorismo en el año 98. Actualmente tengo más ilusión en mi profesión que incluso la que tenía en el 93. Fruto de la seguridad que dan 31 años dedicados exclusivamente en el desarrollo de proyectos arquitectónicos de calidad. El sector al que enfoco mi trayectoria de forma vocacional y de forma personalizada es al usuario. Detrás de un buen proyecto siempre hay un buen promotor. En arquitectura, si quieres ser honesto, siempre se ha de innovar. Las estrategias formales han de ser lo suficientemente rotundas e inteligentes como para poder perdurar. El objetivo personal que me marco es que la relación con el cliente acabe en una amistad duradera. El mejor reconocimiento que tengo es mi obra publicada. Orden, rigor, sinceridad. En toda obra arquitectónica lo que se refleja es la actitud del artista. También organizo las tertulias de arquitectura de la SAC en el Café de la Ópera de Barcelona desde el 2020. Sin duda lo más gratificante que hoy en día estoy haciendo en arquitectura. Increíble la de personas interesantes, generosas e ilustradas que estamos conociendo, como las que ahora mismo paso la palabra. A nuestros ponentes les planteo las mismas 3 preguntas. Desde tu experiencia profesional, ¿cuáles crees que son los mejores consejos que darías a los profesionales que quieran desarrollar una empresa relacionada con la arquitectura hoy en día? ¿Cuál es la mejor manera de posicionar a las personas de forma inclusiva y accesible en dicho desarrollo? ¿Tienes algún consejo para optimizar la cooperación entre la administración pública y profesionales independientes en la tarea? Muchas gracias a todos. En Hombre de Piedra llevamos 20 años haciendo arquitectura y intentamos tener, por un lado, un servicio al promotor a nivel nacional con grandes promociones y, por otro, una investigación relacionada con la universidad que nos permite obtener unas ideas nuevas que podemos integrar en la arquitectura comercial. Esa doble función nos ha permitido tener una perspectiva que os vamos a comentar. Cuando nosotros establecemos que un proyecto de industrialización, un proyecto de arquitectura industrializada se debe hacer en función de unos parámetros de optimización, estamos comprometidos en obtener esos parámetros de ahorro de tiempo, ahorro de materiales, sostenibilidad y, por supuesto, ahorro económico. Pero esa optimización, como entenderéis, no sirve de nada si finalmente obtenemos algo como eso. Este no es el objetivo de la industrialización, porque al final lo que estamos creando es un producto para un cliente y ningún cliente en su sano juicio va a invertir los ahorros de su vida en algo que le recuerde remotamente a esto. Esto es importante en el ámbito de la industrialización porque llevamos 150 años de industrialización, donde lo más común ha sido construcciones como esta. ¿Qué es lo que nosotros estamos
intentando transmitir al promotor que lo importante es hacer un producto que el cliente desee, que el cliente quiera, y por lo tanto debe contener arquitectura. A la gente le gusta vivir en sitios interesantes, en sitios bellos, en sitios saludables, sostenibles y habitables. Por lo tanto, estos esquemas no nos sirven. Comento esto, que parece una exageración, porque en realidad se están haciendo ya las primeras promociones que han fracasado comercialmente siendo promociones industrializadas, porque el cliente objetivo no las acepta. Por lo tanto, es necesario volver a introducir los parámetros de la arquitectura. ¿Cómo entendemos nosotros la arquitectura industrializada? Porque nos comentan muchas veces que la arquitectura industrializada tiene muchas limitaciones que nos obligan a hacer algo como eso. Quiero decir, nos comentan que al final la arquitectura tradicional es una arquitectura donde el arquitecto libremente se expresa, mientras que la arquitectura industrializada tiene unas reglas de juego que son muy estrictas. Lo que os vengo a transmitir es que no es así. Eso tiene que ver con el desconocimiento de los procesos. Toda arquitectura tiene limitaciones. Cuando tú haces un proyecto en un solar, tienes sus alineaciones, tienes su volumen, tienes su carga de programa. La arquitectura es jugar con las limitaciones, pero esas limitaciones no significa pérdida de creatividad. Lo que necesita es el conocimiento del proceso para jugar a unas nuevas reglas de juego. Eso es importante. ¿Cómo nosotros estamos integrando la industrialización en las nuevas promociones? Por ejemplo, eliminando mitos de la industrialización o de la arquitectura industrializada. Un mito dice que necesitas repetir objetos de una forma constante para conseguir la amortización de la industrialización. Como en la industria del pasado, tú tienes un utillaje que necesitas repetir un objeto para generar esa, diríamos, amortización, esa optimización. Bueno, eso sería la industrialización de final del siglo XIX o principio del XX. Actualmente, gracias al BIM y los sistemas que tenemos de generación de proyecto digital conectado con la fabricación robótica, no es necesario repetir objetos para conseguir la amortización o la optimización o el ahorro de tiempo y de costes. No es necesario. ¿Por qué? Cuando hablo de robótica no estoy hablando de cosas de ciencia ficción, estoy hablando de que cualquier industria, cualquier constructor decente con una fábrica de estructuras metálicas tiene corte por control numérico. El control numérico permite la conexión con nuestros sistemas BIM informáticos, de forma que podemos generar piezas distintas sin merma de la optimización económica. Aquí vemos un modelo BIM y su resultado en la realidad. Esa precisión de 2 milímetros nos permite que podemos hacer, eso son viviendas absolutamente normales, viviendas hechas con estructura metálica atornillada con proceso BIM, pero las formas de esas viviendas, las formas de esas cerchas que hacen el volumen, cada una es diferente. Si os digo que estas son viviendas económicas, son viviendas en un entorno social, están hechas en Torreblanca, Sevilla, que es una de las zonas más deprimidas de los barrios de Sevilla, y que no hemos tenido que hacer una arquitectura aburrida y repetitiva, sino hemos conseguido una riqueza formal que luego se traduce en una comercialización rápida del producto, que ha hecho que toda la promoción esté vendida antes de la terminación de la obra. Entenderéis a lo que me estoy refiriendo. Al final, la idea de introducir, por ejemplo, fachada industrializada de madera implica, entre otras cosas, la posibilidad de aprovechar el material de la madera. Es absurdo que estemos fabricando fachadas y grandes edificios de madera con estructura de madera, con fachadas de madera, y no veas la madera. Es una pérdida de oportunidad. Este es otro edificio que hemos hecho el proyecto de ejecución, un concurso para la Junta de Andalucía, que es una estación de autobuses hecha con estructura de madera en un entorno tan característico como el Rocío, al lado del Parque Natural de Doñana, y ahí la madera
si es el elemento de construcción, se utiliza también para aportar esa imagen, esa identidad, esa calidez que tiene la madera y que hace que al final el producto interese mucho más. Las curvas. He escuchado muchas veces que las curvas encarecen la productividad. ¿Por qué? Porque están pensando en un tipo de fabricación de hace 100 años. Actualmente los sistemas que permiten ese control numérico del corte, permiten el control numérico del plegado y el control numérico de la curvatura. Estos son elementos industrializados en seco, fabricados con esa curvatura. Y observar el aspecto que tiene. No es un aspecto, por así decirlo, que muchas veces relacionamos con la industria. Y sin embargo es súper industrial, súper industrial. Veamos, por ejemplo, este otro edificio. Estos son viviendas de alto standing, viviendas que se venden a 700.000 euros de hace un par de años, que hicimos en Sevilla, y en esas viviendas utilizamos, fueron hechas para AEDAS Home, y utilizamos las curvas perfectamente como parte de su expresión. Y no resultan para nada, por así decirlo, un problema, sino es un problema, por así decirlo, en la cabeza de los industrializadores, en la cabeza de los promotores, porque asumen de alguna forma, con un prejuicio, cómo debe ser la forma de la arquitectura industrializada. Esto que estoy enseñando son promociones normales, comerciales, precisamente la mayoría de AEDAS Home, y vemos que, por ejemplo, el aprovechamiento de la fachada de hormigón. Este es un edificio cuyo cajón que estamos viendo es un módulo de hormigón industrializado, prefabricado, que se coloca y se cuelga en la fachada, pero se aprovecha un componente fundamental del hormigón, que es su rigidez. Esa fachada de hormigón permite, con ese cajón de hormigón que funciona como una viga, resolver de una sola vez la estructura, el cerramiento, el acabado, porque ese hormigón visto no puede ser mejor acabado para una terminación. La impermeabilización, cuando introduces todo eso en la ecuación, resulta que es más económico hacer unos industrializados de balcones como eso que una construcción de balcones, por así decirlo, tradicional. Y además la expresión como industrial no se oculta. Es más, los edificios que hacemos, de alguna forma, se muestran orgullosos de ser industriales. Porque otra cosa que sí es importante entender es que estas nuevas reglas del juego obligan también a generar edificios distintos a los que conocíamos hasta cierto punto. Pero al final se trata de generar los mismos buenas viviendas, los buenos edificios, con unas reglas de juego y con unas expresiones un poquito diferentes. Lo industrial puede ser bello, la precisión puede ser bello. Este edificio tiene precisiones de 2 milímetros. Hemos hecho de este modelo unas 30 viviendas en situaciones diferentes, y lo que estamos más contentos es de la calidad del acabado. Se pueden hacer cosas con la arquitectura industrializada que ni se puede soñar con la arquitectura tradicional. Se tiene muchísima más libertad, porque se pueden obtener formas que en la arquitectura tradicional serían caprichosas y absurdas, mientras que en la arquitectura industrializada, al aprovechar los medios de producción del proceso y entenderlo y aprovecharlo para el edificio, se pueden hacer de una forma natural. Nosotros hemos hecho fachadas de 11 centímetros de espesor y funcionan en edificios que están calificados A energéticamente, pero a veces no es necesario que tengan ese espesor. Podemos las capas separarlas y que de repente el espesor sea 50 centímetros, si queremos, o que la casa o que la fachada pueda tener 50 centímetros de espesor en algunos puntos para proteger, por ejemplo, del sol los huecos, y que en otros sea de 10 centímetros. Eso en arquitectura tradicional no sé cómo sería. Lo que estoy intentando transmitir es que podemos crear un producto no que sea parecido a la arquitectura tradicional, sino que sea mejor que la arquitectura tradicional, que sea diferente y mejor. Os voy a enseñar, por ejemplo, otros edificios. Estos son oficinas de venta para AEDAS. Estamos haciendo a nivel nacional todas las oficinas de venta de AEDAS Home. Y normalmente, si recordáis lo que era la oficina de venta
de una promoción normal era básicamente una caseta de obra con vinilos, una caseta de obra disfrazada. El hecho de que tú puedas generar una arquitectura de calidad es la mejor presentación que puede tener esa promotora para indicar la capacidad de producción de arquitectura de calidad con la industrialización. Y se hace además con una arquitectura que se recicla. Estos son módulos que se desmontan y se vuelven a poner en otros sitios, con lo cual el grado de sostenibilidad de todo el proceso es mucho mayor. Por ejemplo, la que hemos visto antes estaba en Sevilla, esta que estamos viendo ahora está colocada en Estepona, y en cada sitio aprovechamos, hay variaciones de esta, eso es importante. La arquitectura industrializada es siempre igual en todos los sitios, porque a lo mejor no sería arquitectura, la arquitectura está hecha para un lugar. Como profesor de Historia y Teoría de la Arquitectura, eso es un tema interesante de reflexión de lo que es la arquitectura industrializada. Se puede hacer una misma casa en todos los sitios, y el lugar, ¿qué pasa con un lugar? Pues a esa radicalidad de decir cada lugar exige una arquitectura específica, también hay que decir que cada función, que cada cliente puede tener una arquitectura coherente, es decir, un mismo cliente y una misma función repetida en muchos sitios, podría ser más lógico resolverse con un mismo tipo de arquitectura, eso sí, adaptada al clima, al paisaje, con variaciones que permitan aprovechar el lugar donde estás. Eso que hemos visto antes era Estepona, y ahora vemos Tenerife, por ejemplo. No son las mismas, aunque tienen el mismo estilo, porque eso es imagen de marca que repetimos para dar coherencia a la imagen de AEDA. Cada una tiene dimensiones diferentes, se estudian las afecciones del soleamiento, porque al fin y al cabo la arquitectura es también adaptarse a un clima. Pero eso no quiere decir que en cada proyecto haya que inventar la rueda y hacerlo todo desde cero otra vez. ¿Entendéis? Esa es la virtud que nosotros vemos a la arquitectura industrializada. Os voy a enseñar un caso muy particular, porque se suele decir que la arquitectura industrializada pues no se puede adaptar pues al patrimonio, que no puede estar en cascos históricos. Esto es un edificio, una casa que hicimos en un entorno tan característico como un pueblo abandonado de Ávila. Eso es lo que se llama Portal Castellano, eso solamente está habitado por animales, y ese es el estado que tenía. Y lo que quería en la propiedad era volver a tener esa sensación de esa esencialidad de ese muro de mampostería. Cualquier intervención hubiera supuesto trasdosar, añadir aislamiento. Nosotros le propusimos hacer una cápsula en el centro, una cápsula realizada en un sitio donde hubiera medios para realizarlo. En la España vaciada, el tornillo que tienes que comprar para cualquier cosa estaba a 200 kilómetros en Salamanca, no había constructora. Allí no había nada, es un pueblo de 3.600 habitantes en los años 60 y ahora tiene 30 habitantes censados. Con lo cual, de proponerle a esta familia que nos vamos a un sitio con más servicios y hacer una cápsula del siglo XXI e introducirla en el interior, fue lo que le permitió, primero, tener un edificio calificado energéticamente A, con todas las ventajas, comodidades de una casa hecha con la tecnología actual, en un tiempo muy reducido. Estamos hablando de que este tipo de construcciones las hacemos en 4 meses, con un precio también ajustado y sobre todo con la oportunidad de habitar una España vaciada que no se puede volver a habitar con la casa del labrador que antes existía, ni con un casoplón, caserío. Esa, por ejemplo, el Portal Castellano, que así como se llama, tenía 300 metros cuadrados que no se necesitaban. Observad cómo estamos utilizando en este caso una arquitectura modular 3D y reutilizamos contenedores marítimos. ¿Por qué? Porque en este caso era lógico utilizar el máximo volumen transportable de forma convencional. Las carreteras eran comarcales, era difícil llegar, ¿veis la que estamos montando ahí? Y gracias a que utilizamos el container, que es el máximo volumen estándar transportable, podemos llegar fácilmente a todos los sitios. Llegar fácilmente en este caso supone hacer la casa por el tejado. Pero es una solución que al final ha resultado que la empezamos a repetir en otros casos. Es
una forma no convencional de evitar la España vaciada, pero mira, podría ser una de las posibles soluciones. Y fijaros que en este caso sí estamos interviniendo sobre el patrimonio. Fijaros, perdonad, cómo al final el efecto casi arqueológico de mantener la esencialidad de la casa como estaba hace 2 siglos, esta casa tiene 2 siglos, pues se consigue, ¿no? Con un objeto que además le llamamos la casa escondida porque tiene la virtualidad de que no se ve desde la calle. Eso es importante también. Y sí, estoy terminando. Por terminar, esto es otro caso mucho más grande donde utilizamos los contenedores marítimos en un entorno absolutamente histórico para hacer la terminal de crucero del puerto de Sevilla. En este caso era obvio enseñar el contenedor, no como antes, porque estábamos en un muelle. Y en un muelle lo más natural es un contenedor. Pero no generamos espacios estrechos, generamos espacios diáfanos, iluminados de una forma bastante agradable, bastante diáfana y bastante homogénea para conseguir al final pues una arquitectura de calidad, que es lo que realmente se necesita. Y con esto lo dejo. Hola, buenas tardes, gracias. Carlos, José Manuel, muy interesante. No os asustéis, pero llegaremos a la arquitectura, pero antes daremos un rodeo. Daremos un rodeo porque es un foro que normalmente nunca tenemos para hablar de gestión. Y gestión en arquitectura, como Architectural Management, es algo que todos estamos expuestos en nuestro día a día, nadie nos enseña y de alguna forma u otra, gracias, de una forma u otra nos vemos en la incapacidad muchas veces desde nuestra profesión de cómo abordar ciertos desafíos de nuestro día a día, ¿no? Por lo tanto, empiezo un poco de forma teórica, porque creo que está bien empezar desde este ámbito más de la narrativa, del porqué del Architectural Management o de la gestión en la arquitectura, y luego entraremos en la arquitectura propia de un estudio como BMMT, con más de 50 personas en el estudio, en Barcelona, Madrid. Después llegamos, ¿de acuerdo? No sé si os suena de algo esto, probablemente sí, he puesto una muy antigua para que no tengamos alguna... ¿Cuántos años hace? ¿Os acordáis de esto? Yo me acuerdo, ¿eh? Bueno, ya tenemos unos años, pero me acuerdo. ¿Me podéis decir cuánto hace que no estáis relacionados con este elemento? 20 años. Y ahora, cuidado, porque a lo mejor aquí empezamos a tener... ¿Cuánto tiempo hace que no utilizáis esto? ¿Cuánto tiempo? Pues ya, imaginaros, esto lo que pasa es que nos lleva a entender de que el mundo está cambiando. De que el mundo está cambiando y que desde el sector de la arquitectura no hay manera de saber cómo afrontar, porque nadie nos lo explica, estas nuevas facetas de la profesión que tenemos delante. Y este mundo es arquitectura, o lo podría ser, pero nadie nos enseña, ¿no? Pero es que esto está aquí, esto lo tenemos en nuestro día a día, y además es una posibilidad de negocio fascinante, que nos permitiría proyectar, que nos permitiría poder expandirnos como empresas, pero ¿quién nos lleva hasta aquí? ¿Cómo afrontamos de una forma concienzuda estos cambios que han de venir, pero que ya están aquí, ¿eh? ¿Cómo lo hacemos? Mirad, hay un estudio, una encuesta. Empezamos por los datos, algo que tampoco no sabemos muchas veces, empezar los proyectos desde la parte numérica, ¿no? Yo me acuerdo, tuve como profesora Winnie Mas y hicimos un libro con la escuela que se llamaba Costa Ibérica. Analizamos desde la perspectiva que él nos enseñaba, que era a través del número, de los datos, cómo afrontar un proyecto de arquitectura. Bueno, pues vamos a intentar entender por qué pasa el hecho de que no tengamos formación en gestión desde el ámbito de la arquitectura y qué tanto nos dejamos en un lado por no tenerla.
Pues mirad, esto además es del CESCAE, del Colegio de Arquitectos de España. Encuesta del 2018. Cuidado, 2018, y es la más nueva que he encontrado. Tamaño de los estudios en España. Fijaros, una persona. Tenemos más del 50%. Y luego ya 2, 3, pero 5 o más personas nos estamos quedando antes del 10%. Seguimos. ¿Qué forma jurídica de despacho tenemos en España? Pues mirad, los números saltan. Es decir, puede que hayan cambiado los tantos por cientos desde el 2018, seguro. Pero estoy convencida que este tanto por ciento es real. 75% autónomos. Una persona cuadra a la perfección, ¿sí? Sociedad cooperativa. Este es un valor que probablemente sí que ha aumentado del 18 aquí. Y sociedad anónima, marginales, marginales. Lo que es la creación de empresas marginal. Bien, seguimos. Antigüedad de los despachos. Otro drama. ¿Qué vemos? Pues que no hay renovación, que es que somos de una sola bala. Aquí es en nuestro sector, este es. Entonces, estamos generando empresa para que realmente sigamos permanentes, de que el valor que aportamos a nuestro día a día sea capaz de tener vida más allá de nosotros. ¿Somos capaces? Bueno, pues no. Fijaros, menos de 10 años, un dato fantástico, mirad las mujeres. Y estoy convencida que ahora probablemente también ha aumentado el tanto por ciento, Más de 40 años, un 6, no llega y medio. ¿Qué pasa? Estos datos son muy relevantes, Fijaros de que hay ahora os diré por qué. ¿Por qué estamos así en el mundo de la arquitectura? Pero me tengo que remontar un poco a la narrativa y un poco a la literatura, Esto nadie nos lo enseña. Pues bueno, pues aquí hay las bases del management, aquí hay las bases de la gestión, que no están directamente relacionadas con la arquitectura, pero hablan de estructuras organizacionales, hablan de cómo tenemos que trabajar, de cómo tenemos que programar, de cómo nuestro trabajo ha de tener unos ciertos protocolos. Esto empieza a principios del siglo XX, El primero es del 1911. Taylor, a todo el mundo le suena, ¿no? El señor Taylor, o más o menos, del Taylorismo. Bueno, pues este señor, en el 1911. 1911, ¿qué pasaba en Europa? En Europa pasaba, punto número 1, empezaba la abstracción con Kandinsky. 2, empezaba también la música dodecafónica. Se rompían las jerarquías de la música establecida desde el barroco. O sea, empieza todo un sistema en el que nos empezamos a plantear cosas diferentes. Esto pasa también con Schumpeter. Schumpeter habla mucho del capitalismo y de un final del capitalismo que no llegó cuando él decía, pero es un hito en la historia, economía. Y luego llegamos a Henry Mintzberg. Y aquí hay arquitectura. Os lo digo, estos libros, el libro de Henry Mintzberg, es arquitectura pura, es estructura. Fijaros, ahora os diré el por qué no tenemos gestión en el mundo de la arquitectura. Porque resulta que Henry Mintzberg, siguiendo con este mismo autor, nos dice, en un ejemplo fácil de leer, muy fácil, nos pone que la señora Raku, que hace cerámica, empieza y le va bien las cosas hasta que le dice a otra persona que entre en la empresa, todo va bien, 2 personas, bien, hasta que llegamos a las 5. En el momento en que entra la 5ª persona necesitamos gestión. ¿Por qué? Porque la comunicación informal ya no nos sirve. Que no nos sirve. Entonces, o tenemos herramientas de saber cómo gestionar estas 5 personas y más, o si no, fijaros, es que es el mismo número. 5 personas o más, menos del 10%. Se nos acaba aquí la gasolina. Los arquitectos no sabemos cómo gestionar esto. Y aquí hay nuestro problema. No podemos ser perdurables. ¿Por qué? Porque con nosotros acaba. No tenemos gestión. Os he comentado antes de que dirijo un máster que creé hace 6 años, como Rara Ability. Hay otro máster en Madrid de esta temática.
importantísimo, pues resulta que os pongo un poco los datos. Este máster lo que hacemos es dar herramientas del mundo de la empresa a arquitectos o personas del ámbito creativo. Bien, este año es la 5ª edición. A 6 meses de empezar, el primer año, a 6 meses de empezar, tuve que decidir hacerlo en inglés. Y probablemente, ya os diré que no es porque nuestro auditorio de alumnos no sepan inglés en España. Es porque no había una imposibilidad tremenda de encontrar alumnos de aquí. Entonces dijimos, 6 meses antes de empezar todo el programa, tal, llamando a los profesores, por favor, cambiamos tal, inglés. Vale. Salimos con más de 20 alumnos. 18 creo que éramos. Tuvimos que esperar un año para salir. Ahora, los números, fijaros, temas de management. Arquitectos, el 95% de estos alumnos, de los 90. Más de 40 nacionalidades. Bien, ¿sabéis cuántos de España? Pues felicidades, 2. Un 2,22% de nuestros alumnos son españoles. Bueno, pues tenemos un problema. Porque lo que estamos dando no es álgebra del management, No estamos en la alta dirección del management. Probablemente un alumno de AD primero o de segundo diría, bueno, yo esto lo saco con un 10, vamos, matrícula. Para nosotros, el primer curso de ADE es la expansión total de posibilidades en cómo gestionar nuestro día a día en la profesión. El primer curso, Yo pagué más de 20 y pico mil euros en ESADE para que me enseñaran, porque salí de allí y pensé, ¿qué has aprendido con este desembolso? Porque claro, y además hace bastante tiempo, en 2015. Pues un funnel, el funnel de compra. Algo que si tú le dices al primero que pasa que hace ADE de 3 meses, dice, bueno, chica, 23.000 euros para el funnel de compra, pues a lo mejor que te lo hagas mirar, ¿no? Bueno, pues así estamos los arquitectos, ¿vale? ¿Cómo revertimos esta tendencia? Pues fijaros, ¿quién habla del management? Vamos a empezar a hablar. ¿Quién habla del management en la arquitectura ahora? Fijaros, primer libro de 1963. 1963 está aquí. O sea, mi padre tenía 23 años, El primero, hace tan poco, nadie tampoco había pensado en que en la arquitectura necesitábamos gestión. Fijaros, seguimos. El primer libro editado que habla del tema en concreto. Nicholson, del 92, con las Olimpiadas en Barcelona. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Impresionante, porque tenemos un nivel de gestión que aquí lo vemos. Y fijaros, y ahora, primera investigación del ámbito de la investigación, 2009. Por suerte este profesor, que es Emmett, que veis aquí, Stephen Emmett, nos da clase en el máster. Este señor publica en cuartil 1, los que estamos un poco habituados en temas de docencia, cuartil 1 es como publicar en el Nature, en temas científicos, Pues este señor dice que en el ámbito del management en la arquitectura hay 4 grandes esferas, que viene desde la gestión de los colaboradores, es importantísimo, gestión de los proyectos, gestión del negocio y gestión del conocimiento. Hay su propia definición. Pensad que hicieron un congreso solamente para intentar definir qué era Architectural Management, porque nadie había definido como tal esta definición. En cualquier caso, ¿cómo estamos en la actualidad? ¿Y de dónde venimos? Venimos de estudios de arquitectura de finales del siglo XIX, XX. En Barcelona es clarísimo, tenemos al Gaudí, ¿no? Un gran exponente de la arquitectura, un señor que es el dios. Bajo de él hay todo el conocimiento de lo que revierte la arquitectura. Estamos desde las estructuras, matemática, lo que queráis, todo, materiales, sistemas constructivos, simbolismo, arte, lo que queráis, ¿no? Tenemos este tipo de estudio de arquitectura que es muy unipersonal, pero que ya adelanta siglo XX, sobre todo la segunda mitad del siglo XX,
con lo que hablamos de las vanguardias, de las rupturas con la parte más de la tradición, ya atesora otro nuevo modelo. El nuevo modelo de arquitectura, de estudio de arquitectura, es una arquitectura que es hiper especializada, que necesitamos de colaboradores sí o sí. Estamos colaborando con hiper especialistas en el mundo de la ingeniería, en el mundo de las estructuras. Necesitamos al especialista en landscape, el que nos da el conocimiento de diseño sostenible para un tema muy en concreto. Tenemos la era que ya se ha acabado. Ya no estamos en el arquitecto creador, manteniendo el concepto de arquitecto como aquel que atesora la parte del arte, la parte creativa, Pero ahora somos y necesitamos ser arquitectos gestores, no nos queda otra, Porque lo que ha pasado durante este transcurso de tiempo es que nos hemos despojado de ciertos conocimientos hiperespecializados y ahora necesitamos de los demás sí o sí. Necesitamos de nuestros colaboradores. Nuestro mundo es de la colaboración. Fijaros, cada vez más nuestros clientes ya no es un cliente pequeño. Tenemos fondos de inversión. ¿Qué les podemos dar a los fondos de inversión? Porque cuidado, tenemos grandes inmobiliarias, grandes, que cotizan en el mercado, en Estados Unidos. Por ejemplo, CBR, colaboran en nuestro máster. Tienen estudio de arquitectura dentro. Leroy Merlin vende materiales a las 7 de la mañana o a las 6:30, creo. ¿Qué le separa a Leroy Merlin de empezar a hacer arquitectura? ¿Qué le separa? CBR ya lo está haciendo. ¿Qué le separa a IKEA? ¿Hacer arquitectura? ¿Me lo decís? ¿Qué le separa a IKEA? Nada, probablemente una regulación. Pero un momento, ¿sabemos cómo van las regulaciones? ¿Sabemos lo que está pasando con las regulaciones tanto de nuestra profesión en otros países de Europa? Lo sabemos, porque los ingenieros nos han ganado la partida, al menos hasta el día en que sepamos gestionar, hasta que sepamos autogestionarnos. Porque el perfil del arquitecto, y que por eso con convencimiento creé el máster, es para que sea un perfil totalmente híbrido y capaz de gestionar, capaz de liderar y dirigir una empresa. El arquitecto gestor, que es el que nos proyecta este discurso, tiene que volver a tener el propósito y la visión y al cliente y al usuario. Quien nos paga, es cierto, es el cliente, pero es que el cliente también quiere que pensemos en el usuario. El propósito de un estudio de arquitectura es tan importante como el saber por qué nos levantamos cada día. Si no tenemos un propósito, ¿cómo nos diferenciamos de los demás? ¿Cómo nos podemos hacer grandes? ¿Cómo podemos dar un servicio de valor a quien lo espera de nosotros? Pues bien, esto es lo que intentamos hacer en PMMT Arquitectura. Intentamos tener un propósito de cómo canalizar todo el estudio para que nuestros edificios, nuestros espacios sean resilientes, accesibles, saludables y humanizados. Y siempre a través de la parte creativa y del diseño. Fijaros, nosotros PMMT es Patricio Martínez y Maximiliano Turrubella. Son los dos fundadores. Pero a nivel de organización, uno tuvo que renunciar más a la parte de proyectación que el otro. ¿Por qué? Porque hay una parte de gestión que está indisolublemente vinculada a la gestión de la arquitectura. Por eso, este es nuestro organigrama. ¿Qué podéis ver aquí? ¿Qué es interesante? En cualquier organigrama tendríamos que tener siempre la parte de visión, que es el propósito, luego hay una parte estratégica y luego hay una parte táctica. Y si esto lo vinculamos al por qué hacemos las cosas, estaríamos en la parte de la visión, del propósito de la empresa. El qué hacemos es en la estrategia y el cómo lo hacemos en la parte táctica. Estas tres capas las estamos visualizando aquí.
Aquí tenemos en la parte, el área de dirección. Estas partes lilas es donde hay la parte de estrategia, la parte de gestión, y también lo azul combina la parte de gestión y la parte de proyecto. Estas dos patas son las que tenemos que tener implementadas en diferentes estratos de la compañía. Así funcionamos. Esto no quiere decir que sea lo óptimo, ¿eh? Os lo estoy enseñando y es un poco abrir las puertas del despacho para que entendáis que las organizaciones y las formas de organizarse tienen una vinculación directa a los resultados que nosotros queremos esperar. Pero ¿cómo mantener el propósito cuando la estructura organizacional de la empresa es compleja, como esta que habéis visto? Pues hay una parte esencial, que es el compromiso y el querer de todos. Tener claro un propósito hace que todos podamos ir hacia allí. Por otro lado, hay algo que es la cultura de la empresa, indisoluble, indisoluble. A veces nos olvidamos también de la cultura de la empresa, pero es vinculante al 100%. No puedes pedir lo que sabes que no se te puede dar. Pues esto pasa igual en casa con los padres, con los hermanos o en una empresa. Los niveles de riesgo de una empresa están directamente vinculados a cómo es la cultura de la empresa. No es lo mismo un fondo de inversión, un capital riesgo, que una empresa familiar. Los grados de riesgo asumible son muy diferentes. Pero la innovación, ¿cómo la adaptamos a nuestro día a día? Pues fijaros, aquí tendréis, os enseño arquitectura que tenemos dispersa por el mundo, ¿eh? Hay mucho de arquitectura sanitaria. Por aquí también entendéis esta parte del saludable, la parte del accesible, de la inclusión. Pues ahora veréis por qué. Porque sí que aquí hay el resultado de nuestro trabajo, el resultado de tener una organización, el resultado de tener una gestión optimizada, con protocolos. La ISO que os voy a contar, ¿no? Hay muchos que ya sabéis de qué va. Pues estos son proyectos, pero esto en todo el mundo, ¿eh? Hablabas de arquitectura preindustrializada. Este es un edificio que se hizo en Barcelona para el momento de la COVID. Desde el departamento se pidió que se pensara un sistema, fijaros, no vamos al producto, primero se piensa el sistema, y esto cambia un paradigma de un despacho. En cuanto piensas en sistemas, estás pensando en estrategias, y este tipo de estrategia que se determinó desde PMT juntamente con el CatSalut fue el que se implementó en los 5 edificios que se hicieron en Cataluña para la COVID. Este edificio, desde que se llama desde la consejería hasta que entra el primer paciente, pasaron 20 semanas. Esto solamente puede pasar 20, 25. Sí, estamos allí, ¿eh? Era un momento de alarma. El mérito es del momento, aunque era el más desgraciado. ¿Por qué? Porque en colación a lo que nos preguntabas, la administración aquí estaba sacando las licencias al día siguiente, a la semana siguiente. Estábamos trabajando de forma conjunta. La industria, estábamos trabajando de una forma preindustrializada, pero ya desde la fase de proyecto, lo que se llama el fast track. Un edificio también casi con 40.000 metros cuadrados. Pero esto no dejan de ser productos, fijaros. Pero ¿qué nos mantiene exactamente en una forma de alerta absoluta dentro de la compañía? Pues nos mantiene esto. Esto es innovación. La innovación que no se hace por un proyecto en concreto, sino la innovación que se hace por voluntad, por criterio, porque sabes que lo que estás haciendo tiene un fin que va a impactar en el otro. Va a impactar de tal manera que cuando hacemos este diseño, que ahora os explico en un momento qué es, lo dejamos en abierto para no tener patentes, para que cuanto antes se pueda implementar en cualquier hospital, porque es mejor tener una habitación doble, en que las camas, en que los dos tengan luz natural, en que puedan ser amos y señores cada uno de su espacio, que no lo que tenemos en la actualidad. Si generamos una patente de aquí, que ya tenemos una de un sistema de construcción, pero si lo generamos, estamos barrando el paso de poder hacer implementar esto en otros casos. Esto ha sido, como veis, esto es un edificio que acaba ahora, la semana pasada acabó un nuevo hospital de subagudos en Barcelona.
Este sistema viene de la necesidad de tener luz, de una cosa tan sencilla, un sistema de cortinajes, un sistema de cómo se hace la entrada del personal sanitario a la atención del paciente, cómo el paciente puede generar su propia privacidad solamente con una cortina, un doble cortinaje. Fijaros, este doble cortinaje te da la libertad de poder cerrar o no, dependiendo de si quieres o no hablar. Tu interlocución con el otro paciente es directa, en diagonal. Tu parte de privacidad con el médico la tienes tuya, porque el otro paciente está al otro lado. Esta habitación, pensando de que es una habitación con unas dimensiones mucho mayores de lo que es, no es verdad. Es una habitación con las medidas mínimas de una habitación doble pública en Cataluña, ¿eh? Y esto tiene que ver. Esto es el último libro que hemos sacado, y ahora sí que ya acabo, en el que la innovación, más de 2 años de implementación de recursos propios para sacar un libro de conocimiento a todo el mundo, para que entendamos que los espacios generados de conexión, empatía y dignidad es la base para nuestros espacios, y sin estos no podemos hacer espacios humanizados. La humanización de los espacios, sobre todo en el ámbito sanitario, era en la operativa clínica, pero no en el marco contextual de los espacios. Nosotros aquí sí que lo estamos dando. Otros 2 ejemplos, y muy rápidos, de cómo nosotros también tenemos líneas de negocio paralelas a lo que es la arquitectura y provienen del ámbito de la innovación, el ámbito de la investigación interna. El Clear Code Architecture es de accesibilidad universal. Auditamos edificios existentes, estamos al lado de otros despachos de arquitectura si quieren implementar el conocimiento de la accesibilidad universal. Y Friendly Materials es cómo nosotros analizamos la salud en los edificios. Antes, en la ponencia que hemos tenido, en el aire, que analizaba el aire, tiene mucho que ver con Friendly Materials. Aquí se analiza el aire que respiramos a través de los materiales que nosotros disponemos en los espacios. En el Clear Code Architecture tenemos unas medallas, en el Friendly Materials también. Cada uno de los espacios, cada uno de los materiales tiene su ficha y su certificación, y a partir de aquí puedes mejorar, y las decisiones son cualificadas. Ya no decidimos un material porque es más barato o menos, sino porque necesitamos de tener unos condicionantes de salud dentro de los espacios. Acabo. Fijaros lo importante que significa el tener conocimientos en el ámbito de la gestión en el mundo de la arquitectura. Os animo que si os queréis apuntar en el máster, vengáis, pero no es un tema del máster, es un tema de que cada uno se implique, porque seremos mejores, daremos un valor añadido muchísimo mejor en el sector de la arquitectura y de la construcción. Estos profesionales que ya son arquitectos entran dentro del sistema de empresas de construcción, estudios de arquitectura, estudios de diseño, y así aumentamos el valor de nuestro sector. Esta es la voluntad. Bueno, muchas gracias y perdón porque me he alargado. 7 minutos de debate, que nos hemos alargado un poco, pero yo creo que ha estado bien porque habéis visto 3 maneras absolutamente diferentes de afrontar la arquitectura. Esto hace 70 años era imposible. Hace 70 años la arquitectura se veía de una manera y todas la veían de una manera. Ahora no, ahora se puede ver de diferentes maneras. Yo tengo una pregunta para Juan Manuel. ¿Qué valor para el promotor puede aportar la arquitectura y el arquitecto en el nuevo paradigma de la arquitectura? Ese es un elemento clave, porque lo que nosotros hacemos es arquitectura industrializada y no construcción industrializada. Al final, lo que quiere el promotor es un producto que lo pueda comercializar. Los que mejor entienden al cliente final, lo que pueden crear objetos con características comerciales mejores, ves que estoy hablando de casi para los promotores. Cuando yo hablo en la escuela de arquitectura, nunca hablo de producto porque me echarían de la escuela, hablo de arquitectura. Pero aquí hablo no te deberían de echar, es que no te deberían de echar. ¿Verdad que no? Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho. Además, es que la arquitectura es un producto. Pues claro que sí, pues claro que sí. El diseño es un producto. Correcto, pero ese es el problema
que tenemos la profesión, con las escuelas de arquitectura que tenemos, y ya lo hemos comentado, y de verdad que esto tiene que evolucionar, porque si no, como arquitectos perdemos muchísimas oportunidades. El arquitecto está integrado en muchísimos sitios diferentes. Existirá el arquitecto que hace, por así decirlo, objetos, pero también arquitectos que gestionan procesos y arquitectos que están en las empresas, porque se necesita, porque el conocimiento que nos da esos estudios se deberían aprovechar mejor, en el sentido que tú has comentado perfectamente. Pero, por terminar la matización, de verdad que al final tenemos que insistir en nuestro valor en la cadena de valor que es de la producción inmobiliaria. Nosotros podemos crear la industrialización, o sea, podemos utilizar la industrialización para crear arquitectura más bella y que se venda mejor. Ya está. Muchas gracias. Solamente para añadir una cosa. Sí, adelante. Nosotros tenemos a nivel de organización aquello que habéis visto de organigrama. Somos muy horizontales. ¿Pero por qué? Porque y ahora voy a lo que comentábamos ahora. Nosotros tenemos 7 jefes de equipo. 7 jefes de equipo como estructura en un estudio de arquitectura es rarísimo. Normalmente lo que tenemos son estructuras más piramidales, es decir, seniors escasos y mucha plantilla en la parte de abajo. En nuestro caso, por tipología de proyecto, también, aunque hacemos oficinas, luego corporativos, residencias, lo que queráis, pero sobre todo para los proyectos hospitalarios, la complejidad obliga a que la estructura de la empresa cambie. Y ya no puede ser un sistema piramidal, sino que tiene que ser más un sistema rectangular. ¿Cuál es uno de los objetivos que tenemos a nivel de empresa? Hacer que estos jefes de equipo sean gestores de su proyecto, que se preocupen del ámbito económico, de la planificación de las horas de ellos y de sus equipos, y de que el proyecto, por supuesto, tenga una calidad a nivel de proyecto impecable. Esto porque os lo digo, porque veáis cómo el ámbito de la gestión también se reduce a las personas exactas, ¿no?, que tenemos dentro de la organización. Hay unos espacios para mantener el ámbito creativo que nosotros les llamamos el design board, y son los lunes, es igual. Nosotros en este espacio somos casi que es dirección general con dirección de operaciones, y el jefe de equipo mantienen que la gesta creativa del diseño de la arquitectura no se pierda, porque por mucho que seamos gestores, no nos podemos olvidar de que nuestra profesión tiene que ver con dar una vida mejor a los demás. Hacemos contenedores y contenido, y esto es una de las facetas de la arquitectura o de las escuelas que no podemos perder. Pero por supuesto, o le damos una vuelta a las escuelas de arquitectura, o seguiremos estando en el peor que en los griegos, porque allí aún tenían unos condicionantes mejores, que tendremos unos estudios de arquitectura que no se van a renovar, tendremos unos estudios de arquitectura que no perdurarán, y que todo aquel trabajo hecho durante una vida no se podrá trasladar a las generaciones futuras. Sí, Isabel, pero lo que pasa es que también yo lo vivo, porque lo vivo en mis propias carnes como profesional. ¿Qué pasa? Que hoy en día se puede hacer no mala arquitectura con un móvil. Esto hace 15 años era imposible, porque tenías un equipo de dirigentes, unos aparejadores, un despacho de tantos metros cuadrados, o era imposible hacer arquitectura. El hecho de que ahora solamente haya esa inmensa mayoría de arquitectos trabajando solos no significa que estén solos o que estemos solos. Porque claro que hay unas redes, claro que yo colaboro con mucha gente, de aquí hay muchos presentes. Lo que pasa es que no tenemos una estructura rígida en la cual nos une. Tenemos una estructura virtual que es la que nos relaciona y con la que estamos gestionando proyectos, aunque parezca increíble. Sí, yo he vivido esto, en mis propias carnes. O sea, empecé mi trayectoria profesional haciendo prácticas en diferentes estudios, hasta que te montas y llega el primer batacazo, ¿no? Que la realidad te dice, llega un día, mira, es que os lo explico porque es que
veréis el porqué, ¿no? El propósito de una vida, es decir, bueno, me llega una carta de Hacienda al cabo de unos trimestres de haber empezado con el despacho, bueno, pues de forma autónoma, tal, no sé qué, bueno. Y me dicen, bueno, vaya a las instalaciones de Hacienda porque se tiene que personificar. Bueno, pues yo digo a mis padres, bueno, papá, yo no sé qué ha pasado, pero acabo de empezar, o sea, muy grande, ¿no? La desfachatez no tiene que ser. Bueno, llego, voy, subo al segundo piso, es que me acuerdo perfectamente, llego como si fuera un pez ahí que no... Y digo, hola, y me dice, ¿sí? Y yo, me dice, no, soy María Isabel Gavarró, es que tengo una carta y... ¡Hombre! ¿Eres tú? Me dicen. Y yo, bueno, ya estaba muerta. Y me dice, pero qué bien, si todos los contribuyentes fueran como usted, mejor iría el país. Y yo, claro, yo ya no entiendo nada, ¿no? Imaginaros, 20 y pico años. Y bueno, pues no sé. Dice, pero ¿usted sabe que ha ingresado el IRPF? Que ha ingresado por doble lo que le retuvimos. Pues sí, había ingresado el IRPF. Así como os lo digo, imaginaros el nivel que tenemos cuando salimos de la escuela. Que tuve que pedir consejo a un amigo abogado para hacer la primera factura. Porque ¿qué es esto del IVA? Estamos, o sea, puede ser esto. Hombre, yo lo siento, pero tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo porque esto se tiene que cambiar. Que no, bueno, y el IRPF me lo devolvieron con intereses, pero me tuvieron que citar. O sea, imaginaros al nivel que llegamos. O sea, que te entiendo perfectamente. Pero esto ha cambiado, ¿eh? Antes nos enseñaron, o nos querían enseñar a ser Le Corbusier, Mies, a ser Frank Lloyd Wright. Ahora no. Lo que pasa es que antes nos ponían como ejemplos personas que no son arquitectos. Porque ni Mies, ni Wright, ni Le Corbusier eran arquitectos. Bueno, ya son las 6. Muchas gracias a todos por haber participado en este pequeño debate y muy interesante las presentaciones que nos habéis hecho. Muchas gracias. Gracias.